Muchachos, buenos días. Bienvenidos de regreso al segundo semestre del Bachillerato en Artes. Vamos a empezar este curso de taller de lectura y redacción con algo que pues es fundamental para poder tanto hablar como escribir correctamente, ¿no? Esta es una parte del programa que quizás se aleje un tanto de lo normal que hacemos, que es leer o pretender leer o eh, pretender entender los textos. Vamos a irnos mucho más atrás, vamos a ir a la parte de acentuación, pero para poder acentuar correctamente, ya se los decía cuando les presenté el programa, tenemos que conocer la estructura de las palabras, cómo formamos las palabras, cómo se acomodan las letras o cómo se acomodan los sonidos dentro de una palabra. Vamos a empezar entonces. ¿Por qué es necesario conocer las sílabas? Bueno, la primera es una vez que nosotros hacemos consciente el proceso de cómo se forman las palabras o de cómo existe una palabra en español, vamos a ser capaces de escuchar mejor las palabras. Y escuchar las palabras es fundamental para poder acentuarlas. Casi siempre se nos enseña que el acento, o para poner acentos, tenemos que aprendernos un montón de reglas que sí las vamos a tratar la próxima sesión, pero que ahorita no es lo primordial. Ahorita lo primero es entender cómo se forma una palabra y después ya podemos poner los acentos. Segunda cosa, pues nos ayuda a ser más reflexivos, que es lo cómo formo las palabras o cómo hablo o cómo escribo, pues tiene un proceso y ese proceso de formación del lenguaje, pues se mueve todo el tiempo. Entonces es importante estar conscientes del lenguaje, cómo hablo, qué digo y cómo se va transformando eso que digo. También esto ayuda a entender otros idiomas de mejor manera. Y por último, vamos a utilizar todo este conocimiento para poder hablar de la métrica en poesía, que va a ser un tema del segundo parcial. No lo vamos a ver muy a profundidad porque tampoco es el objetivo, pero sí es necesario pues saber cómo se ponen los acentos para poder después hablar de métrica, ¿no? Entonces, vamos a definir lo que es una sílaba. Es muy fácil. Aquí son varios temas, pero los amontoné para poder explicarlos ahorita y después ya separarlos y explicar un poco mejor cada uno. Tenemos primero la diferencia entre consonantes y vocales, que vamos a ver en un momento. Vamos a hablar de cómo se forman las palabras, porque solemos entender una palabra como un conjunto de letras, y no es la definición más adecuada, ¿no? Una palabra es más bien sonido y la palabra o todos los lenguajes inician como sonido. De hecho, tenemos cuentos, tenemos tenemos mitos, cuentos y leyendas como origen de la literatura, pero todo esto es tradición oral. Primero aprendemos a hablar, primero aprendemos a producir sonidos y después aprendemos a escribir esos sonidos, pero realmente las palabras inician como sonidos. Aquí decimos, las sílabas son conjuntos de sonidos que se agrupan en palabras. Luego, las palabras las vamos a entender como representaciones de ideas. Este tema lo vamos a ver un poquito más adelante. Y ya como último tema de este grupo de temas que vamos a estar hablando, vamos a hablar del significante y del significado y cómo esto afecta las traducciones también. Pero esto es más adelante. Primero vamos a ir con las vocales y los consonantes. Entonces, esto es una exploración básica. Lo he dicho en otros videos, no soy lingüista, no es mi especialidad. Yo me especialicé en literatura y después en creación literaria, pero pues conozco las cosas básicas y eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar, son términos inexactos, esto lo tengo que decir, no lo van a encontrar definido de esta manera, pero es un término o una manera en que yo encontré que se le queda muy fácil a sus compañeros, las generaciones que ahorita están en sexto o que incluso ya egresaron, se llevan este conocimiento y creo que les ha facilitado, mucho la manera en que ustedes entienden las consonantes y las vocales. Las consonantes de manera general son ruidos o son sonidos que producimos con nuestra boca, nuestra garganta, nuestra nariz. Todo esto se conoce como aparato fonador o aparato del sonido, para decirlo más simple, que tenemos en la cara o en la cabeza, ¿no? Y que obviamente está apoyado por los pulmones y el diafragma. Entonces, estos sonidos, las consonantes, son sonidos que se producen en esta parte, pero que no podemos gritar.
no podemos gritar solo la I, ¿no? Por mucho que haga el ruido de I, de L, si yo no tengo una E a un lado, no lo puedo gritar. Son sonidos que podemos hacer todo el ruido, podemos decir, pero no lo puedo gritar, porque ninguna de las consonantes está hecha para gritarse, son como estorbos o como topes que tenemos en la boca y que ayudan a producir diferentes sonidos. Entonces, si yo solo tengo la P, no la puedo gritar. A lo mejor me puede tronar la boca, pero no voy a poder gritar este sonido. Puedo hacerle, ¿no? Y aún así no se grita. No es un sonido que supere a una A que intente gritar, ¿no? Entonces, tenemos estas son las consonantes, les digo de manera muy sencilla, son sonidos que no puedo gritar. Sí se oye un ruido, pero no puedo subirle el volumen. Y por contraste, las vocales son los sonidos que sí puedo gritar. Aquí les puse, obviamente, este meme muy viejo del EO de Freddie Mercury, porque justamente nos va a ayudar a recordar cuáles son las vocales fuertes. Las vocales fuertes van a ser A, E, I, O, y ahorita voy a eso. Y tenemos las vocales débiles, que son la I y la U. Les digo, como contraste, estos sonidos sí los puedo gritar. Puedo gritar una A o cualquiera de las vocales y no tengo ningún problema. Si alguien está estudiando canto o conoce un poquito de canto, sabrá que para encontrar su, ahorita no recuerdo el nombre, pero para encontrar como su tono, van a utilizar todas estas cosas. Para solfeo también se utilizan mucho las vocales. En español tenemos 5 vocales básicas, que son de la A a la U, pero hay idiomas que pueden ser más o pueden ser menos vocales. Menos son difíciles, realmente casi todos tienen más. El sumerio, por ejemplo, un idioma que se hablaba hace 4000 años en África, tiene solo 4 vocales, tiene la A, E, I, U, pero la O no existe. A lo mejor la escuchaban o escuchaban otro sonido, pero la O como tal no existe. Y tenemos idiomas como el alemán que van a tener 8 vocales. En este caso tenemos la A, la O y la U. Si se fijan, son como variaciones de las vocales que tenemos en español. Realmente no es como tan extraordinario, ¿no? Pero sí son más vocales que en español. Y el francés tiene como 14 tipos de E, cada una de diferentes grados de abrir la boca. Son esas variaciones, ¿no? Pero realmente son estos sonidos básicos. Ahora, tenemos varios tipos de, les decía, tenemos vocales fuertes y vocales débiles. Regreso un poquito. Las vocales fuertes son las vocales que nos van a obligar a abrir la boca para poder pronunciarlas. Si intento decir una A, pero hago A, pues no se oye como A, ¿no? Si hago una E, igual la boca se estira y se abre. Y la O también pide que la boca esté abierta y que esté así, ¿no? O. Tenemos las vocales débiles que nos van a obligar a cerrar un poco más la boca. No puedo decir cerrar la boca porque no se oye nada, pero sí nos van a obligar a que la boca esté más bien cerrada. La I la puedo pronunciar con la boca así, I, y la U igual, no exigen que esté abierta la boca. Puedo decir U, I, U, I, U, I, U, I, ¿no? Entonces, realmente no hay tanto problema. Vocal fuerte o abierta, ese es el otro nombre que tiene, pues es abrir la boca. Vocal cerrada o débil, pues son estas, ¿no? ¿Por qué es diferente? ¿Por qué es importante conocer estas diferencias? Ok. Las vocales fuertes son vocales que son tan fuertes o tan poderosas que no van a permitir que estén juntas una con otra. No puedo juntar una A y una E en la misma sílaba. Ahorita voy a eso. Por ejemplo, tenemos la palabra aéreo, que es la que he utilizado desde hace años para este ejemplo. Vamos a escribirla aquí. Tenemos, perdón por esto. AE, aunque tenemos 5 letras o 5 sonidos, vamos a tener 4 sílabas. A, E, R, O. Porque estas vocales son tan fuertes que no se pueden juntar en la misma sílaba. Y la única que si se fijan es la R y la E, que la R se pega a la E. Ahora, ¿por qué tengo un dibujo de un atomito de este lado? Es un átomo de agua, es muy sencillo. H2O. Tenemos esto aquí, ¿no? Básicamente es lo mismo que pasa con las vocales y las consonantes. Las consonantes, como no tienen su volumen propio, necesitan pegarse a una vocal para poder sonar. Puedo gritar cosas como casa y a lo mejor se oye muy fuerte, ya se oye la C y la S ahí, la K, pero
Esto es porque están apoyadas o absorbieron el volumen, perdón, de la vocal. Entonces, cada vocal nos va a permitir tener una o dos consonantes pegadas, ¿no? Entonces, esa es la estructura básica de las sílabas en español. Vamos a tener consonante, vocal y otra consonante de este lado. Estas dos están absorbiendo el volumen de esta vocal. Esta es la sílaba básica, pero vamos a tener varios tipos de sílabas, que son todas estas de aquí, ¿no? Son la vocal solita, podemos tener la sílaba A, podemos tener el o la, y si se fijan, las vocales y las consonantes ahí están. Y podemos tener una vocal y una consonante, como, no sé, ahorita no se me ocurre nada. Consonante, vocal, consonante es la más común del español. Y luego podemos tener una consonante, dos vocales y una consonante, y otra consonante, ¿no? Se preguntarán por qué digo esto, si acabo de decir que las vocales no pueden ir juntas. Bueno, hay unas que sí. Tenemos el fenómeno de los diptongos. Los diptongos son cuando una vocal fuerte se pega a una vocal débil. Esto pasa todo el tiempo y justamente es la unión de dos vocales. Digamos, la vocal fuerte va a permitir poner una consonante o va a permitir poner una vocal débil. Voy a ponerle una D para identificarlo más fácil, ¿no? Parece una P, pero bueno. Y de este lado, donde tenemos el otro hueco, podemos poner también una consonante o una vocal débil. Entonces, podemos tener la O y la I, la O y la U, o la I y la O, en el caso contrario. Podemos tener la I y la A, y la E y la U, ¿no? Estos son los tres diptongos básicos del español. Podemos tenerlos combinados. Realmente se pueden juntar de cualquier manera. Incluso hay unos que son triptongos, que son tres vocales, una débil, una fuerte y una débil. Son muy raros en español, pero sí existen. Entonces, no sé si haya como dudas hasta aquí, pueden dejarlos en los comentarios. Este es el fenómeno básico del diptongo. Vamos a unir una vocal fuerte y una débil. Entonces, hay dos vocales fuertes, les digo, se rechazan, van a estar siempre separadas, y una vocal débil y una fuerte sí se pueden juntar. Hay una sola excepción. Si yo le pongo acento a la vocal débil, como en la palabra día, si aquí yo le pongo su acento, entonces esto transforma inmediatamente a la I en una vocal fuerte. Entonces aquí se rompe el diptongo y tenemos di, a. Porque este acento le va a dar fuerza a esta I y entonces la vuelve una vocal fuerte. En ese caso sí se puede separar el diptongo, pero en general todos los diptongos son OU y U, así, ¿no? Incluso puede ser vocales débiles, IU, UI. La palabra o la expresión UI, que es eso realmente, ¿no? Un diptongo. Entonces, hasta aquí llega la clase de hoy, muchachos. Vamos a entender la sílaba como un conjunto de sonidos. Estas son las estructuras básicas de la sílaba. Un conjunto de sonidos, sonidos con volumen, sonidos sin volumen. Y en español, la forma más fácil o la más común de hacer la sílaba son consonante, vocal, consonante. Y ahí está la explicación de por qué se forman de esta manera, ¿no? Bueno, entonces con esto terminamos por hoy, muchachos. Muchas gracias. Les digo bienvenidos una vez más a este segundo semestre. Cuídense mucho y nos estamos viendo el día que sea. Si les gusta el contenido, a veces subo cosas de videojuegos, muy a veces, y en general pues cosas de literatura, creación literaria son mis fuertes, vamos. Pronto estaré haciendo autores que no vemos en la escuela, pero que voy a dejar en YouTube de todos modos. Y bueno, así. Muchas gracias, cuídense mucho y gracias por ver este video. Nos vemos pronto.